Hola, muy buenas tardes otra vez. A todos, gracias por venir a este segundo bloque de la tarde. Esto va sobre enfermedades y ejercicio físico en la mujer, y tenemos a tres doctores que van a hablar un poco de diferentes enfermedades relacionadas con el deporte y con la mujer. Van a hablar más o menos entre un cuarto de hora y 20 minutos cada uno. En el caso de Vicente Pallarés, que tengo aquí a mi izquierda, él se tiene que volver a Valencia porque está en otro congreso nacional y hará su exposición y luego recibirá preguntas. Las preguntas que tengáis se las hacéis justo cuando acabe. Y luego ya hablarán la doctora Soledad Jorge, que tengo aquí a mi derecha, y el doctor Toni Llueca, que está allí al fondo. El doctor Vicente Pallarés tiene aquí un currículum que tiene como 50 líneas. Voy a decir solamente que es el responsable del sistema de gestión de seguridad del paciente. No lo digo todo porque estaría los 20 minutos hablando yo. Un profesional de muy reconocido prestigio en Castellón. Es ahora mismo el responsable del sistema de gestión de seguridad del paciente de la unidad de vigilancia de la salud. Trabaja en la Unión de Mutuas, es especialista en medicina familiar y comunitaria, es especialista también, es parte de la Sociedad Española de Hipertensión, especialista en hipertensión, especialista universitario en gestión de la cronicidad, etcétera, 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 etcétera. Es una persona que le gusta mucho la investigación, tiene un montón de artículos, es doctor además, y además es profesor de la universidad, de esta universidad, de la UGI, del Departamento de Medicina. No sigo porque podría estar mucho tiempo más, y nos va a hablar de las enfermedades cardiovasculares y el ejercicio físico. ¿Vale? Adelante. ¿Tienes el nombre? Sí. Bueno, gracias a todos por estar aquí, por permitirme hablar el primero. Iba en otro orden. A la organización por invitarme, eso por supuesto por delante, al doctor Llueca, que me convenció en menos de 5 minutos de que podía participar en esta actividad, y la verdad es que es un tema que me encanta. Me encanta porque es mi afición en medicina, pero leyendo los otros módulos que se van a presentar, esta parece ser la parte más negativa, ¿no? Es la de las enfermedades, lo malo. Vamos a intentar hacerlo bueno y que de alguna forma tengamos no un impasse de gravedad, sino de ver qué podemos hacer, ¿no? Y bueno, en ese sentido, mi presentación es un poco contar una historia. Y en esa historia es por qué es importante la enfermedad cardiovascular, por qué es importante en determinados sexos, hombres y mujeres. No me voy a centrar solo en la mujer, también hay otro elemento que es importante en la sociedad. Y esta historia es importante simplemente por este mapa. Todo lo verde es aquellos países en los que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de enfermar y de morir. Y luego hay otras enfermedades que a lo mejor las oímos, como cáncer, hepatitis C, SIDA, enfermedades, el ébola, que son dramáticas, que asustan muchísimo cuando oyes su nombre, pero nadie se asusta por la hipertensión arterial, nadie se asusta por el colesterol alto, nadie se asusta por la diabetes. Y la diabetes está produciendo mucho daño, la obesidad está produciendo mucho daño, y el sedentarismo también está produciendo mucho daño. Esta es un poco la historia a modo de tartas. Lo rojo es enfermedad cardiovascular, y esto se refiere, el rojo, a la enfermedad cardiovascular. Arriba tenemos los chicos y abajo las chicas. Y las chicas ahora en este momento están peor paradas que los chicos. O sea, padecen más enfermedad cardiovascular. Pese a que antes, en la mesa anterior, se nos comunicaba que la mujer tiene una protección, digamos, hormonal durante un periodo. La enfermedad cardiovascular tradicionalmente en el hombre ha empezado siempre 10 años antes. Esto está cambiando, y está cambiando porque la mujer es más protagonista de la sociedad y no ha sido lista. Perdonad. Habéis cogido los vicios que teníamos los hombres, y quizá fumar más, beber, etcétera, todo eso hace que incluso algunas preguntas anteriores que iban un poco por ahí, pues haya más osteoporosis o se diagnostique más. También se piensa más en enfermedades. Si uno no piensa, no lo diagnostica, evidentemente, ¿de acuerdo?
Esta es la situación de España. ¿Por qué saco la situación de España? Pues porque no sé de qué otras comunidades podáis venir algunos, pero estamos en Castellón, estamos aquí. Y si veis, esto es enfermedad cardiovascular, esto es cardiopatía isquémica, infarto, y esto es enfermedad cerebrovascular, el ictus. Valencia es de las peor paradas. Somos dieta mediterránea, tradicionalmente, pero nos queda poco de eso. Fumamos mucho, somos muy gordos, hacemos poco ejercicio y todo eso conduce a que tengamos más colesterol, tengamos más diabetes, tengamos más de todo. Y eso hace que la gente enferme más. Lo bueno que tiene esta historia es que la medicina ha avanzado tanto que somos capaces de que la gente no muera, porque llega antes a los hospitales. Tenemos AMUS, etcétera, activación de sistemas de emergencia. Pero, ¿con qué calidad vivimos? Esa es la gran pregunta, ¿no? Vivimos más años, pero con una peor calidad. ¿Por qué se debe todo esto? Pues una serie de factores de riesgo. Aquí he señalado, en rojo está el ejercicio físico, el impacto que tiene. Lo que más mata en el mundo, cojamos cualquier país, occidental, no occidental, emergente, no emergente, es la presión arterial alta. Pero después le sigue el tabaco, le sigue el colesterol, le sigue comer con mucha sal, le sigue comer con mucho azúcar, le sigue el exceso de peso, le sigue el sedentarismo, la falta de actividad física. Dentro de la alimentación también hay puntos importantes, no solo la sal. Comer poca fruta, comer poca verdura, también es algo importante en cuanto a prevalencia, a que se manifieste más la enfermedad cardiovascular. No en las edades que uno no le gusta la fruta y come otras cosas, sino cuando ya es tarde. Entonces, todo esto es prevención. La prevención parte de nosotros, ¿de acuerdo? Y tiene que ir todo combinado. Esto es un pack, y el pack es alimentación y ejercicio físico. La palabra, desde el punto de vista, yo soy médico de familia, y muchas de las preguntas que habían hecho antes a mí me las hacen en la consulta, aparte a los fines también, me imagino, pero al médico de familia se le tiene más acceso, ¿no? Y la respuesta es, actívate, y con moderación. Evidentemente, el deporte o el ejercicio de alta competición, pues digamos, no es muy sano, no deberíamos de practicarlo todos. Como recomendación, la moderación, en la moderación está la virtud, ¿no? Pero tanto en la alimentación, en el dormir, en el hacer ejercicio, en cualquier actividad y actitud que tengamos ante la vida. Hablábamos de ejercicio físico. Bueno, esto está centrado en el ejercicio físico, pero aquí os pongo los sedentarios. Esto es España. El 50% no hacemos nada. ¿Quién practica ejercicio físico? No veo bien. 42% de personas practican ejercicio físico. Esto es el año, datos de la Unión Europea, año 2006, es el último año donde hay un corte que tenemos datos fiables para manejar, y esto es un poco el Eurobarómetro del ejercicio físico, y vemos que en España el 42%, como os decía antes, nunca realiza absolutamente nada. Lo bueno de esta historia es que cada vez cuando uno va pues por Castellón, por Valencia, ve a más gente en la calle haciendo cosas, pero hay que enseñar a la gente a hacer cosas. La piscina es fantástica, pero hay que saber nadar. Me explico, una cosa es flotar, la otra es saber nadar, porque si no nadamos bien, no ejercitamos bien los movimientos, vamos a tener problemas de espalda. Entonces, el recomendar ejercicio físico lo recomendamos todos los días, los médicos. También tienes que adelgazar, tienes que comer mejor. Recomendamos, no prescribimos ejercicio físico. ¿Por qué? Pues porque quizá no sepamos prescribir ejercicio físico. Es lo mismo, y esto ayer, en este Congreso Nacional que bueno, estoy participando, me atreví, bueno, tuve un tete-a-tete con dos personas que igual que tenemos actividades extraescolares, que es inglés o es música, ¿por qué no tener un coaching que nos enseña a ejercitarnos desde bien pequeñitos? Porque hay gente que no hace ejercicio porque se meten con él en el cole o porque, yo qué sé, 1000 factores que pueden influir. Entonces, no creo que sea ninguna barbaridad. Pues lo entendieron como una barbaridad. Yo veo a los americanos y tener un psicólogo o alguien de apoyo para ciertas actividades y actitudes ante la vida, yo creo que es importante, igual que es
aprender música, saber pintar o, no sé, cualquier otra actividad, ¿no? Bien, si no hacemos ejercicio físico y si no comemos bien, muchas de estas cosas se ponen en marcha. Aquí podríamos meter lo que antes se hablaba de estrés físico. Estrés físico, estrés psicológico, me da absolutamente igual. Mueve los mismos mecanismos, son mecanismos de inflamación que se ponen en marcha dentro del organismo y lo que hacen es lesionar la pared de las arterias. Y cuando se rasga esa pequeña telita, que es la pared de dentro de las arterias, por donde circula la sangre, empieza una debacle. Y esa debacle, que tarda años en manifestarse, es silenciosa, el día que se manifiesta ya hemos hecho tarde. Entonces hay que poner remedio mucho antes. Y el remedio se pone comiendo bien y haciendo actividad física. Y evitaríamos que haya hipertensión, que haya diabetes, que haya obesidad, que tengamos mejores perfiles lipídicos, que tengamos muchas cosas y bienestar, porque influye en cualquier esfera de la vida, incluso en la osteoporosis, incluso en la calidad del sueño, en que ronquemos menos, no sé, cualquier cosa. Siempre, y parece una película de repetición, es que siempre me dicen lo mismo, que tienes que hacer ejercicio, tienes que comer mejor, pero es que es eso, es que no hay más. Eso es la piedra angular del tratamiento médico ante cualquier enfermedad o patología o consulta que recibimos, sobre todo en la atención primaria. Y si eso no es suficiente, además de esto, que nunca se debe de obviar, viene el tratamiento. Pero ya llegaremos ahí, si es necesario. La historia esta comienza hace 10.000 años. Esto es nuestros tatarabuelos, ¿de acuerdo? Y estos, que ya se parecen mucho a nosotros, tienen una constitución física que está preparada y adaptada al medio para caminar, correr, trepar, hacer fuerza, elasticidad. ¿Cuánto ejercicio? Caminar. Está demostrado que un ejercicio no es suficiente. Al menos 2 o 3 ejercicios. Sería a modo de ir dando mensajes o pequeños mensajes. Evidentemente, si no hacemos nada, pues al menos camina, porras. ¿De acuerdo? En medicina es muy fácil en la consulta. Tienes que caminar. Te pones un cuentapasos y al menos los americanos dicen 10.000 pasos. Nadie hace 10.000 pasos, ni de coña. Pero bueno, al menos habría que intentar acercarse, pero no recomendamos a qué velocidad lo tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, cuántas veces. A veces no es darse una panzada en una sesión, se pueden hacer 2 sesiones, partidas, depende también del tiempo, y los médicos lo que tendremos que aprender es a preguntarle a la gente qué le gusta hacer. Pues decimos, tienes que andar, y si a mí no me gusta andar, dame otras opciones. Y entre esas opciones estaría el nadar, la bici, pues el gimnasio, pilates, yoga, yo qué sé, cualquier, no hay nada reñido con nada. Todo puede ser válido si está bien indicado y se hace bien, ¿de acuerdo? Y sobre todo, quien instruye para el ejercicio tiene la formación adecuada. La historia sigue aquí. Hemos pasado de andar, correr, trepar, hacer fuerza a no movernos, incluso casos extremos, ya no nos levantamos. Dentro de nada, genéticamente podemos perder los dientes porque es todo papillas y yogures y cosas de estas, no hace falta masticar, y como tampoco hace falta moverse, pues incluso esto lo podemos manejar con la mente, pues ni brazos ni piernas. Teóricamente la evolución debería de ser esa. Tenemos que intentar revertir todo esto y revertirlo con formación e información adecuada a la población. ¿Qué ha pasado con esta historia de 10.000 años? Pues que fijaros, estos son datos, a mí me llegó a través de Twitter esta imagen. Estos son la gente que muere, 5.300.000 por sedentarismo. Más que fumadores, más que picaduras de mosquito, y aquí este verano hemos quedado muy bien, más que mordeduras de serpientes, o ataques de serpientes, o incluso por tiburones. Pero en la tele sale el tiburón, no sale el otro. Y lo otro es muy gordo, son muchas personas. Pero es que esto es directo. Indirecto, por no ejercicio, diabetes, infarto, diabetes ictus, diabetes, enfermedad arterial periférica, así. Ya habéis visto las estadísticas de factores de riesgo, ¿no?
Centrando un poco en el ejercicio físico y su impacto en el riesgo cardiovascular, es lo que quiere decir RCV, fijaros la fracción atribuible de beneficio, tanto en hombres como en mujeres, respecto a otros factores como es el tabaquismo, es el colesterol. No estoy diciendo que se fume, O sea, el fumar es algo que es innegociable en medicina. Lo otro sí que podemos negociarlo. La hiperlipidemia, bueno, es el colesterol alto o los lípidos y la diabetes. El ejercicio es muy, muy importante, más del 50% respecto a los otros, de ventaja. Ejercicio y hipertensión. Vamos a ver 2-3 pinceladas sobre riesgos que son muy prevalentes en la población. La hipertensión es el que más. Reducir solo 2 milímetros de mercurio. Normalmente medimos la presión arterial y nos dan 2 cifras y nos dicen, tienes 14,8. Traducido también quiere decir 140. Sería lo adecuado, no 14, 140, 80. Tener 138, 78, reduce un 7% la probabilidad de tener un infarto y un 10% la probabilidad de tener un ictus. Si hacemos ejercicio de forma moderada y habitual, podemos llegar a bajar hasta 5, 10 y hasta 15 milímetros de mercurio de máxima, e incluso entre 3 y 7, incluso 10 milímetros, si se hace muy muy bien, de mínima. Eso quiere decir que si alguien que consideramos hipertenso, con cifras de 14,5, 15, hace ejercicio y lo hace bien, puede ponerse en 14. Y si reduce la sal y pierde un poquito de peso, aún bajará más. Con lo cual, sin fármacos, solo mejorando nuestro estilo de vida o hábitos de vida, reduciríamos el impacto que la hipertensión pudiera tener sobre nosotros. Esto sobrepeso, obesidad, van juntos. Estos que vamos engordando a lo largo de la vida, por no ejercitarnos, por comer además demasiado y de forma inadecuada, y hacer ejercicio entre 150 y 250 minutos semana previene ganancias de peso de hasta un 3% y puede producir pérdidas muy moderadas, pero suficientes como para obtener beneficios importantísimos para la salud. 3 kilos es que te quede bien la falda o el pantalón y que tú te veas bien, no es un cuerpo Danone. Lo siento, no, esto ocurre en televisión y con el retocador ¿de acuerdo? No es lo habitual. Pero nosotros nos vemos mejor, nos sentimos mejor y eso es importante. ¿Y qué beneficios? Beneficios, fijaros la lista que hay aquí, en cuanto a esperanza de vida, morbimortalidad, reducción de cifras de presión arterial, reducción de colesterol, reducción de mejora de niveles de glucosa en sangre, dormir mejor, necesitar menos de muchas cosas. Solo perder 2-3 kilos. La diabetes es una de las lacras. La Comunidad Valenciana a la cabeza de toda España. Tenemos una prevalencia de casi el 18% de personas en Valencia, en la Comunidad Valenciana, Alicante, Valencia y Castellón, que son diabéticos. Diabéticos tipo 2. Cuando yo acabé medicina, ya hace algunos años, y bueno, somos viejos amigos porque tenemos ya edad, ¿de acuerdo? La diabetes, el colesterol, la hipertensión la veías en gente de 45 o 50 años, en mujeres, eran muy menopáusicas. Ya estaban en la posmenopausia. Yo ahora estoy tratando niños de 13, 14 años con colesterol y con diabetes del adulto. No diabetes tipo 1, que es la que tiene connotación genética, del adulto. Y esto es grave, porque estos a la larga van a tener muchos problemas, pero muchos problemas mucho antes de lo que está preestablecido en las estadísticas. Y eso quiere decir que vamos a tener que invertir mucho más dinero en tratamientos, mucho más dinero en técnicas de intervención, angioplastias, cirugías, etcétera. Hay que portarse bien. Yo imagino que os he dejado una etapa importante y no voy a entrar porque ya se ha tocado antes, que es el embarazo. Y yo creo que es muy importante, pero el embarazo es fisiológico. La mujer está preparada para la carga hormonal de estrógenos y progestágenos que genera, tiene sus ciclos, porque si no se rompería, y es así, y ha sido así siempre, y no ha pasado nada. Y ahora lo hemos convertido en que ciertos síntomas los tenemos que tratar.
Y cuando vienen los sofocos, vienen a pedirte soja o a pedirte tratamiento. Come soja desde pequeñita. Hay poblaciones que la menopausia es casi inexistente, poblaciones orientales, pero es que la soja está presente en su dieta desde que nacen. Aquí empezamos a tomarla en pastillas, que es un medicamento. Eso de natural no se fíen, ¿de acuerdo? La homeopatía, yo no voy a entrar en cosas que no sé, pero sí que entro en la evidencia científica. Donde no hay evidencia, evidentemente no me creo las cosas, demuéstramela y entonces hablamos, ¿de acuerdo? Esto respecto a la diabetes, acabo enseguida, a la diabetes. El 25% de diabéticos es atribuible al sedentarismo. Y esto lo dice la doctora Araceli Boraita, medalla de oro de educación y deporte, hace 2 años. Es la jefe de servicio de cardiología del Centro de Alto Rendimiento en Madrid, no sé cómo se llama. Es una experta mundial en medicina deportiva y sobre todo cardiología deportiva. Respecto al colesterol es más de lo mismo. ¿Cuántas veces? Al menos 40-60 minutos diarios, si puede ser. Eso de pegarnos el atracón el fin de semana no sirve. Hay que hacerlo todos los días. De no caminar a caminar un poquito, esto es la mortalidad que reducimos. El no hacer ejercicio, riesgos. Colesterol, hipertensión, tabaco. Pero además, perdonad que esto está muy pequeñito, el ejercicio hace que se disminuya el riesgo de presión, de actividad simpática, de bajar la frecuencia cardíaca, mejora la frecuencia cardíaca y aumenta la sensibilidad a reducir y tener menos peso, y también tiene unos efectos globales de forma muy saludable. En el tema del embarazo ya se ha comentado antes, estos son los beneficios globales, actúa en todas las esferas del organismo que miremos o pensemos, y lo que decían antes del estrés físico, hacer deporte genera algo de estrés, libera adrenalina, pero que es necesaria también, y el cuerpo está organizado y preparado para esto, pero cuando esto está en exceso, se vuelve en contra de. Y fijaros, yo ni me lo sé esto, aunque a veces se lo explico a los alumnos, me lo tengo que estudiar cada vez. Aquí se ponen en marcha muchísimos elementos, incluso muchos que no están ahí, que desconocemos actualmente. Cualquier tipo de ejercicio. Esto es una publicación de hace muy poco tiempo. Pues no. Tiene un efecto J. Estos no hacer ejercicio tienen más mortalidad. El hacer ejercicio de forma regular y moderada baja la mortalidad. Pero hacer excesivo ejercicio vuelve a subir, la tendencia es a subir, ojo con ello, tema muertes súbitas, etcétera, ¿no? Esto es un inciso, no solo ejercicio físico, tenemos ya evidencias que hasta ahora no lo teníamos, desde hace 2 años, 2013, esto es una publicación de un estudio español, que ha tenido muchísima repercusión en todo el mundo, excepto en España, pues somos así. Es el estudio Predimed. Predimed es un estudio sobre las bondades de la dieta mediterránea y lo bueno que es comer grasas saludables. O sea, una dieta calórica reduce peso y mejora todo lo que hemos dicho. Este estudio, que está publicado en una de las mejores revistas de biomedicina, New England, está ahora en la segunda fase. Y la segunda fase se llama Predimed Plus. El Predimed Plus es el mismo Predimed, el anterior. Ahí tenéis la dirección donde podéis entrar. Más ejercicio. La teoría nos dice, y es la hipótesis del estudio, que si el otro fue bien, este más ejercicio va a ir mucho mejor. Esto cambia estadísticas. Tengo una foto en un aeropuerto, no digo cuál, media hora, escaleras mecánicas, suben, bajan, y el centro escaleras de subir a pie. En media hora no subió ni bajó nadie y por aquí había cola. No subimos escaleras. Esto cambia estadísticas de mortalidad, ¿de acuerdo? No hay que preocuparse de excesiva sofisticación tecnológica para ir a caminar, a correr, etcétera. Unas buenas zapatillas, no sé si intervendrá algún podólogo, unas buenas zapatillas y una ropa cómoda. Me da igual la marca, pero las ruedas tienen que ser buenas, eso sí.
Bueno, ir en bici, caminar, no penséis que va a salir nada, no va a salir nada que sin hacer nada nos haga que hagamos ejercicio, ni la gimnasia pasiva, vamos, eso ya es rizar el rizo, ir a que te muevan, yo no lo he entendido nunca. Es una práctica que debemos de ejercitar, es algo saludable, tenemos que encontrar tiempo y cada uno dentro de su agenda diaria que se lo busque y que lo encuentre. Menos tele y dormir un poco más o acostarse un poco más, levantarse un poco antes. ¿Cuánto hacerlo? ¿Por la mañana o por la noche? Si se hace por la noche, al menos tenemos que esperar unas 3 horas a dormir, porque no recuperamos frecuencia cardíaca basal y podría interferir en el ciclo del sueño. El 15 de junio, de mayo, fue el Día Mundial de la Actividad Física, igual a la salud, este era el emblema. Pero fijaros, esto es una frase que dijo alguien cuando lo nombraron doctor honoris causa en el Liverpool College el 20 de diciembre de 1873. El señor se llama Edward Smith Stanley. Aquellos que no encuentran tiempo para realizar ejercicio físico encontrarán tiempo para enfermar. No digo nada más, ¿de acuerdo? Muchas gracias por atenderme. ¿Preguntas para el doctor Vicente Pallarés? Por favor. Vale. Adelante. Bueno, mi pregunta iba un poco dirigida al inicio de la ponencia, en la que comentaba sobre la idoneidad de que hubiera posibilidad de un servicio de coaching o de un coach para los niños en edad escolar, para que realizaran más ejercicio físico. Y bueno, la idea está bien, trasladarla desde Estados Unidos, pero me pregunto si en España, que tenemos los clubes deportivos y las actividades de iniciación deportiva, no sería mejor abogar o intentar impulsar este tipo de iniciativas, igual que en las personas adultas y en la gente mayor. Llevamos 4 charlas o 4 intervenciones sobre ejercicio físico y no se ha nombrado todavía el profesional de la actividad física, que es el licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Bueno, yo sí que lo he nombrado. Bueno, no lo habré oído, pero me parece que no. En cualquier caso, creo que hay un déficit, y es que el médico siempre está recomendando ejercicio físico, pero también creo que sería bastante interesante que se recomendara más acudir a un profesional del ejercicio físico o a un centro deportivo. Igual que los profesionales del ejercicio físico, vamos a recomendar que una persona vaya al médico cuando tiene cualquier tipo de patología. Sí, bueno, quizá a lo mejor me he expresado mal, pero cuando he dicho coaching es un entrenador personal. Entiendo que el entrenador personal ni es el médico ni el de la esquina. Hablo de un profesional formado. Un profesional formado es alguien que ha hecho educación física y que es graduado, licenciado, según el año de su graduación o de su licenciatura. Pero debe de ser. El tema está en que las autoridades, quizás sanitarias, y en general, no están por la labor. Y ya no hablo de los niños, hablo de mi preocupación, que es el paciente que ya ha tenido un infarto y que quiero recuperarlo, y que hay una cosa que se llama rehabilitación cardíaca, y que la rehabilitación cardíaca fase 3, que necesita pues solo un profesional de la salud, que puede ser un enfermero o una enfermera, o un médico de familia, no necesita un cardiólogo súper experto en enfermedad cardiovascular, se puede hacer en gimnasios. Lo estamos haciendo a través de una institución que yo ostento el cargo de vicepresidente, pues porque toca, ¿de acuerdo?, por Castellón. La estamos haciendo en polideportivos. Nos lo han cerrado. Y estamos buscando instituciones de otra índole que nos favorezcan espacios donde poder llevar a esa gente, porque ya no solo nos preocupa el que los niños no tengan un entrenador personal y que la gente no entienda, pero sí entienda que debe de ir a música, a tocar la guitarra, a tocar el piano, etcétera, que también. Pero ¿por qué no contemplar lo otro? Bueno, pues, perdón, entonces por la mala interpretación, simplemente es porque a veces... No, pero estoy en matizar las cosas. Yo creo que yo también me creo mejor. Por la terminología, porque a veces son unos términos... Yo es que lo del inglés no me hace mal. Llevan
Pero bueno, creo que desde el momento en que una persona que está en la capacidad y en el puesto para poder fomentar ese tipo de alianzas, ese tipo de convenios, pues entiende que debe haber esa colaboración interdisciplinar, pues desde luego vamos hacia adelante. Lo que comentaba en la ponencia, que era ayer en el congreso que estoy, es el Congreso de Atención Primaria. Hay 5.000 médicos y médicas, porque la consellera vino a inaugurarlo y hablaba así. Médicos en general, yo siempre he hablado así y no voy a cambiar, lo siento. El tema de género me preocupa muchísimo, ¿de acuerdo? Pero hay cosas que yo creo que ya rizan el rizo y a veces malgastas tiempo en saber ser políticamente correcto o incorrecto. Hay un ejercicio, hay varios talleres de prescripción adecuada de alimentación a diferentes tipos de pacientes y de prescripción adecuada de ejercicio físico. Y los ponentes son expertos en educación física. Y los ponentes son cocineros en un congreso médico. Porque los médicos, en general, no tenemos ni idea. Perdonar, en las facultades se enseña poco o se dedica poco tiempo. Igual que en los colegios, habría que intervenir más en más horas de ejercicio físico. No hay que quitarle horas a las matemáticas. Pero bueno, yo creo que se podría reequilibrar un poco todo esto. Es misión un poco de todos, ¿eh? ¿Más preguntas? Mi pregunta era, ha hablado del colesterol, pero hay niños o personas que tienen el colesterol por ¿cómo se llama esto? Por las nubes. No, por genética, o sea, que tienen el colesterol por genética. Estas personas siempre tienen que hacer deporte, siempre tienen que cuidarse de alimentación. Vamos a ver, estas personas tienen un problema y es una herencia familiar que es como la lotería. Entonces, digamos que la genética, y puedo decir una barbaridad, es genetista, entonces me da miedo expresar mal lo que quiero decir, ¿no? La genética muchas veces sí o sí va a expresarse, pero otras veces, aunque heredemos, somos nosotros los que hacemos que se exprese en función de nuestros comportamientos, porque es genética y medio ambiente. Y la interacción de ambos hace que, es como el enchufe, se enciende o no se enciende la luz. Por eso hay patrones familiares que una parte de la familia que tiene un estilo de vida adecuado no padece la diabetes, el colesterol, etcétera, y otros que, bueno, pues que han vivido más relajados, pues sí que lo tienen. En el tema del colesterol hay una enfermedad que es la hipercolesterolemia familiar, pero depende si es homocigota o heterocigota, ahí entraríamos en temas de qué características van a necesitar posiblemente tratamiento de por vida, tratamiento farmacológico, pero ejercicio y alimentación también, igual que el resto. Luego, otra cosa, porque yo tengo un caso, mi hijo, por ejemplo, tiene colesterol alto, es genético, él hace deporte, se cuida de la alimentación, pero claro, cuando vas al médico dices, tengo que seguir haciendo dieta a un niño de 14 años, entonces es un poco... Sí. Es un poco así... Es fuerte. Claro, fuerte. Porque su entorno, pues comen pizzas y van a cosas... En su entorno de amigos. A sitios donde no deben de ir. O yo pacté con mis hijos eso, ¿vale? Yo en toda la ponencia no he hablado de dieta. Dieta es una mala traducción del inglés de alimentación adecuada. Diet en inglés. Ponerse dieta no es bueno. Prescribirte o que alguien te ayude a saber cómo tienes que comer de por vida es bueno. El hacer dietas, eso que me pongo a dieta, la campaña de verano, la campaña de lo que sea, ¿no? Son impactos que el organismo reacciona mal. Genéticamente estamos hace 10.000 años, no en el siglo XXI. Nosotros vivimos en el siglo XXI, pero los genes están allá aún, no han venido aún. Y están preparados para épocas de hambrunas, épocas de bonanza, y hay un sistema que es el sistema de la grasa, que es de reserva. Y cuando había para comer,
la energía que se necesitaba se utilizaba y la que sobraba va a la grasa, fundamentalmente en la zona abdominal. Y es la reserva. Ahora hacemos poco ejercicio, no gastamos y todo va a la zona abdominal. A veces la gente que yo veo en la consulta y les intento prescribir ejercicio y tratamiento, una alimentación adecuada, no hablo nunca de dieta, comen bien, distribuyen mal. Porque no desayunan y se lo cargan todo por la noche. ¿Para qué? Para irte a dormir. El organismo reconoce que hay mucha energía por ahí y dice, por si hace falta, a la reserva. No se metaboliza. Y ese es el gran problema social. Una última pregunta, que vamos un poco mal de tiempo. Hola, buenas tardes. Carlos Hernando, de aquí de mismo, de la Universidad Jaume I. En primer lugar, agradecer la comunicación, más que nada porque nos da luces de cuáles las necesidades y lo bueno de la prescripción de ejercicio físico. Y yo profundizando un poco más, quizás también en el tema del coaching o del entrenador, del prescriptor de ejercicio físico, dos cosas que han salido también. Una es, ves a nadar, pero hay que decir si sabe nadar o cómo se puede nadar. Es decir, el prescriptor de ejercicio físico es un elemento importante en ese elemento. Y luego la otra es que has nombrado que puedes, con ejercicio físico sin necesidad de medicación, bajar la hipertensión y que si se acompaña con una alimentación adecuada, bajar aún más ese posible riesgo de hipertensión, con lo que se reducen mucho las cargas económicas de después invertir en ese posible enfermo en años sucesivos. Y en esa línea la pregunta es, ¿estaría bien dentro del sistema de sanidad tener el médico de atención primaria y en el despacho al lado el prescriptor de ejercicio físico que pudiera generar esa posibilidad de salud para después volver al médico y ver cómo va ese seguimiento de ese trabajo de actividad física, con lo que entraría dentro del sistema de lo que es la salud? Bueno. Se han incorporado oficios, se han incorporado psicólogos, también estaría bien incorporar a profesionales de prescriptores de ejercicio físico. Le agradezco la pregunta y gracias por lo de la ponencia. Yo iría incluso más allá. En este despacho, el prescriptor de ejercicio físico y en este, el nutricionista. Ambos. Que haya psicólogos no hay en todos los centros de salud, ni en todos los hospitales. En el General de Castellón, aquí al lado, se está peleando el jefe de servicio de endocrinología para que un endocrino se dedique solo a nutrición, porque no pueden con todo. Solo uno. Y así mejorarían los diabéticos. Ojo, no estamos hablando de toda la población. El sistema está como está. Y económicamente estamos como estamos. Simplemente bajar 2-3 kilos de peso, hacer una dieta abundante y preferente en fruta y verdura, reducir a 6 gramos, incluso yo me iría a 4 gramos de sal al día y hacer ejercicio físico, haría que la enfermedad cardiovascular se expresara un 60 a 65% menos de lo que hay ahora. Son cifras muy gordas cuando hablas de ámbito nacional, ámbito europeo o mundial. De millones de personas menos enfermarían y eso reduciría un 60, un 65% el gasto sanitario de este tipo de enfermedades. Pero no es las enfermedades cardiovasculares, es que la osteoporosis, el cáncer, cargas osteomusculares, lo dejo ahí. Muchas gracias. Vamos a seguir ahora con la doctora Soledad Jorge. Si tenéis más preguntas de este estilo, seguro que en la charla de después de estas dos presentaciones, seguro que habrá tiempo para discutir de este tema. Lo que pasa es que el doctor Vicente Pallares se tiene que volver a Valencia urgentemente y no se puede quedar para el final. Ahora vamos a tener a la doctora Soledad Jorge, también de reconocido prestigio. Ella es psiquiatra, licenciada en Medicina por la Universidad de Valencia, además también es licenciada en Historia del Arte, es decir, que tiene diferentes intereses, y ella es especialista, hizo un máster en Psiquiatría de la Infancia y la Adolescencia.
Es experta en temas de anorexia, bulimia, vigorexia, etcétera, que es de lo que nos va a hablar hoy. Y además ha estado formándose más especialmente en estos temas, tanto en Nueva York, en el Hospital Presbyterian, como en el Hospital Salpêtrière de París. Nos va a hablar sobre trastornos de la alimentación y del deporte. Bueno. En primer lugar, agradecer la oportunidad que me ha dado la invitación a este congreso de poder también reflexionar sobre estos trastornos en el ámbito concreto del deporte, pues que tiene ciertos matices diferenciadores. Yo quería estructurar mi charla por orden de importancia. No quiero extenderme demasiado en la teoría porque pienso que es algo pues que puede ser más farragoso y que es fácil de encontrar en Internet. Y me gustaría centrarme más en la última parte de lo que es la presentación que he hecho, que es qué puede hacer el profesional del deporte, la persona que está trabajando día a día con deportistas, para enfrentarse a este tipo de problemas que, como veremos, son bastante frecuentes. Una pequeña introducción. Voy a comenzar con la importancia de los trastornos de la alimentación, luego explicaré qué es lo que son para que sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Porque hay también mucho mito y mucho diagnóstico así un poco novedoso, ¿no? Y luego en concreto en el mundo del deporte. Bueno, las cifras de prevalencia de la anorexia nerviosa y de la bulimia en la población en España son estas: 0,3 en anorexia y 0,8 en bulimia. No son cifras muy elevadas, pero si nos centramos en la población adolescente, pues ahí sí que las cifras se elevan bastante, hasta casi un 5%. Más que en número, lo que sí que le daría más la importancia a este tipo de problemas es lo graves que son. Son los trastornos mentales con mayor mortalidad. Más que la depresión, más que la esquizofrenia, son los trastornos de alimentación. Llegan a tener una mortalidad de hasta un 5 o 10% según los estudios que revisemos, pero también algo muy importante es que en un altísimo porcentaje se cronifican, o sea que va a haber personas que queden para siempre atrapadas en este tipo de problemas, hasta un 20%. Pero incluso los casos que van muy bien, que se recuperan sin ningún problema, la media de recuperación está en 7 años. Imaginaros 7 años de vivir enfermo con un problema de alimentación. Incluso aunque vayas bien, las anormalidades en la alimentación van a durar hasta 7 años. Y durante estos 7 años, pues va a dar tiempo de que se instauren muchísimas secuelas psicológicas, físicas, sociales y sobre todo objetivos vitales perdidos, porque una persona que esté enferma pues a lo mejor va a tener que retrasar sus estudios, va a perder relaciones de pareja, relaciones de amistad. Brevemente, las secuelas, pues ahí las tenéis enumeradas. Físicas son muchas, porque como ya os he dicho, pues es una enfermedad que tiene una mortalidad alta. Pues hay pacientes que llegan a morir de esto. Las alteraciones psicológicas también son importantes, porque una persona que está desnutrida hasta el nivel que pueden llegar, pues evidentemente no se puede concentrar, no va a rendir en los estudios, va a tener problemas de ansiedad, el estado de ánimo baja mucho, hay cuadros de depresión. Y en casos más graves pues puede llegar a haber autolesiones o suicidio. A nivel social también son muy graves las repercusiones, porque son enfermedades que alteran mucho la dinámica familiar. Entonces, se van a ver afectados de manera secundaria familias, amistades, trabajos que rodean a estos pacientes. Os he puesto ahí una pequeña nota de cuidado, porque a veces son solo la punta del iceberg. O sea, a veces hay patología psiquiátrica más grave que da la cara a través de un trastorno de alimentación. Históricamente siempre ha existido el ayuno, siempre han existido las conductas ascéticas, pero es a partir de que la sociedad empieza a poder comer, la sociedad occidental, claro, hablamos, porque eso está muy lejos de ser así en todos los países, ¿no? Pero a partir de que en la sociedad se empieza a poder comer todos los días, que es cuando aparece esta enfermedad. A partir de los años 70, sobre todo, que es cuando también hay un cambio en el modelo estético que se ofrece y que se vende como el más deseable, es cuando se multiplican los trabajos sobre el tema, porque se multiplican los casos y empieza a investigarse más en sus causas y en sus tratamientos. Pero hay un pico en los años 90 y principio del siglo en el que estamos, que es cuando se genera
pues toda la gran alarma social que, si recordáis, pues hace unos 20 años hubo, y cuando empiezan a desarrollarse programas de tratamiento específico. Esto yo pienso que no es casual que coincida con la época en la que se puso pues de moda por primera vez lo de las top models, ¿no? Una profesión que era la de ser modelo y que eran pues figuras de referencia para todas las chicas del mundo occidental. Los hombres también van estando cada vez más sometidos a este tipo de presión estética y también sufren estos trastornos. Bueno, hay una serie de mitos que están calando mucho en la sociedad y que uno pues se puede a veces cuestionar si son grandes verdades que todos asumimos y si son tan ciertas, ¿no? Se asume que la delgadez siempre es igual a salud. Pues no siempre es así, ¿no? Y que, como decía antes el doctor Pallarés, pues que cualquier tipo de grasa es mala. No cualquier tipo de grasa es mala. Hay ácidos grasos que son necesarios, fundamentales para la vida, ¿no? También se nos da repetidamente el mensaje de que la grasa puede perderse rápidamente sin ningún peligro, sin consecuencias para la salud. También todos conocemos las dietas mágicas, ¿no? Que ciertos alimentos o su combinación o el momento en el que se tomen pues pueden de por sí adelgazar, que hacer dieta hipocalórica o mucho deporte es una actividad saludable de por sí. Esto no siempre es así. Que un cuerpo sin grasa es sinónimo de un cuerpo sano, y además también que las mujeres tenemos como un tipo de grasa especial, ¿no? Causado por toxinas, que nadie sabe muy bien qué son las toxinas, que parece en los anuncios de agua que bebiendo agua pues vas a eliminar esas toxinas y tal. O sea, son como pseudo verdades científicas, pero que van calando mucho en la mentalidad popular. Bueno, ¿qué son los trastornos de la alimentación? Los trastornos de la alimentación son diagnósticos psiquiátricos, son enfermedades mentales, ¿vale? Los que están reconocidos como tal son la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracones. Son los que están en los manuales de psiquiatría, en el manual que todos manejamos y en el que nos basamos, ¿no? Que es el DSM-5. Luego se habla pues muchas veces en prensa, en noticias que van saliendo de otros que van surgiendo y que son pues más o menos variantes, que todavía están pues más por definir o más por concretar si realmente tienen tanta entidad, ¿no? Serían como más discutibles. La anorexia y la bulimia son los más comunes y los más graves. Aquí os he puesto brevemente, pero esto lo podéis encontrar en internet rápidamente, son los criterios diagnósticos. ¿Qué definiría la anorexia y qué definiría la bulimia? Pues la anorexia la define una restricción de la ingesta energética, un miedo intenso a ganar peso o a engordar, incluso cuando el peso que tenemos ya es significativamente bajo, y una alteración en la forma en que uno percibe su propio peso y su propia silueta. La autoevaluación, además de la persona, va totalmente ligada al peso y a la figura que uno tiene. O sea, es lo que más valora de sí mismo, ¿no? Hay dos tipos de anorexia: la de tipo restrictivo, en la que la paciente consigue bajar de peso mediante el ayuno y con ejercicio físico excesivo, y la de tipo purgativo, en la que además la persona recurre a lo que se llaman conductas de purga, que pueden ser vómitos, abuso de diuréticos, de laxantes, enemas. La bulimia es la otra gran enfermedad, el otro gran trastorno de la conducta alimentaria. En este caso, la diferencia es que existen atracones. Un atracón no es, como muchas veces las pacientes a lo mejor pueden decir, me he comido 3 galletas de chocolate. Eso no es un atracón. Un atracón es que en un espacio breve y limitado de tiempo, esa persona ingiere grandísimas cantidades de comida, cantidades muy superiores a las que cualquier otra persona ingeriría en ese periodo de tiempo, incluso teniendo hambre. Y aparte existe una sensación de pérdida de control sobre el comer, una sensación de comer descontroladamente, automáticamente, como desconectado de la voluntad. Después de estos atracones, pues se producen unos comportamientos compensatorios que tienen la finalidad de evitar la ganancia de peso. Pueden ser los vómitos, el uso de fármacos, el ayuno luego posterior, con lo cual voy a tener cada vez más ansiedad y eso desembocará en otro futuro atracón, o un uso excesivo del ejercicio. Bueno, se pone un criterio de que deben ser mínimo de 2 por semana en los últimos meses. Y al igual que en la anorexia, la autoevaluación del paciente o de la paciente está exageradamente influida por el peso y por la silueta que tiene. Bueno, ¿cuáles serían los factores de riesgo generales de toda la población? Todavía no hablamos del deporte, ¿no? Para desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Pues bueno, el riesgo de cualquier mujer es multiplicado por 20 el de cualquier hombre.
Esto no se ha encontrado ninguna causa genética por la cual en ese cromosoma X más que nosotras tenemos más riesgo a enfermar. No, es puramente cultural, es un fenómeno puramente cultural. Otro factor de riesgo es la edad. La adolescencia es el momento de mayor vulnerabilidad, con un pico a los 14 años y otro a los 18. Esto no es casual que sea así, es un momento en el que la persona tiene que enfrentar unos cambios de rol, iniciar la sexualidad, iniciar una manera diferente de relacionarse con los iguales, enfrentarse a cambios que pueden suponer un estrés muy importante. Se especuló que era una enfermedad más de las clases altas y tal, esto no se ha demostrado. Sí que se ha demostrado que están relacionadas con un estrés. Un estrés no hace falta que sea una cosa grandísima, puede ser simplemente tengo que entrar a un instituto donde no conozco a nadie y tengo que hacer todos los amigos nuevos. Eso es un estrés muy grande para un adolescente. El hecho de hacer dieta, como decía antes el doctor Pallarés, el empezar una dieta en sí ya es un factor de riesgo. Multiplica por 18 el riesgo de acabar desarrollando un trastorno de conducta alimentaria. Al igual que tener otras patologías psiquiátricas, pues sufrir una depresión, un trastorno de ansiedad, un trastorno de personalidad, también aumentaría hasta por 6 el riesgo de trastornos de conducta alimentaria. No hay resultados concluyentes en cuanto a la genética, en cuanto a si sería algo transmisible de generación en generación. Y bueno, últimamente pues el panorama se está modificando algo, cada vez es mayor el número de hombres que desarrollan estos problemas y se está empezando a diagnosticar en edades más tempranas, en edades ya no adolescentes, sino incluso escolares, de niñas de 9 años. El proceso sería que uno tiene una vulnerabilidad personal por sus características de personalidad, por sus fortalezas y por sus debilidades, unido a factores que actúan de precipitante. Por ejemplo, empiezo una dieta, por ejemplo, tengo que entrar en un instituto nuevo, o mi amiga me dice que me he puesto unos kilitos, pues esto puede acabar desembocando en un trastorno de conducta alimentaria. Bueno, y centrándome ya en lo que más nos interesa hoy, pues ¿cuáles serían los factores de riesgo específicos del deporte? Pues bueno, en el mundo del deporte la incidencia de trastornos de conducta alimentaria es especialmente elevada, sobre todo, como es lógico, en aquellos deportes que exigen mucha delgadez. Como decíamos antes, ¿no? Siempre, en todas las ocasiones, todo tipo de ejercicio es igual a salud. Pues bueno, el deporte de competición o todo aquel que se focalice en los resultados por encima del respeto a la salud y del respeto al cuerpo, correrá el riesgo de ver ese cuerpo como un instrumento para alcanzar unos objetivos y no como un fin en sí mismo. Los factores de riesgo del deporte serían los de rendimiento y los estéticos, en primer lugar. Puede haber una insatisfacción corporal por las crecientes presiones sobre la alimentación y sobre el peso por estos motivos. Puede haber presiones de los entrenadores, de los compañeros o incluso a veces de las propias familias, ¿no? Según su ambición. También se tiende a relacionar delgadez con un aumento de rendimiento, focalizando en esta cuestión aspectos que pueden ser mucho más complejos, que pueden ser de la técnica propia del deporte y no solamente de lo que el deportista pese, ¿no? La continua ansiedad y la permanente insatisfacción sobre los rendimientos conseguidos lleva a la creencia a veces irracional de que la delgadez ayudará a aumentar el rendimiento y a lograr los éxitos que nunca se consideran suficientes. Es por esto que se ha demostrado que los deportistas que están más preocupados por sus rendimientos son los que más riesgo tienen de desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. Otro motivo importantísimo es el de la presión estética, en aquellos deportes en los que esto es un factor muy importante. Se ha visto en una investigación del Comité Olímpico de los Estados Unidos que estos deportes eran los que tienen la parte estética, la gimnasia rítmica, natación sincronizada, el patinaje artístico, y aquellos en los que se compite en categorías por peso. El judo, el karate, la lucha libre. Y se vio en una investigación que los jueces tendían a puntuar más alto a los deportistas que responden al estereotipo corporal que se supone que debe tener un deportista. Es como si la estética aportara un plus de puntuación más allá de la calidad de los ejercicios realizados. Otro factor de riesgo es la especialización precoz. Es muy importante porque impide a los deportistas elegir una modalidad que se vaya a adaptar bien a lo que va a ser su futuro cuerpo adulto.
Además de que estamos hablando de que son niños todavía con una personalidad en desarrollo intelectual y emocional, y el contacto precoz con estos modelos y con este estilo de vida tan exigente, tan gran cantidad de tiempo dedicado al entrenamiento, pues puede hacerle especialmente vulnerables. Hay deportes especialmente problemáticos porque exigen estereotipos corporales muy extremos, por ejemplo, el de una mujer prepúber. Entonces, dentro de las modalidades deportivas de riesgo tendremos los deportes estéticos, aquellos en los que se compite en categorías por peso, y los de resistencia. Y últimamente, pues también el Colegio Americano de Medicina Deportiva llamó la atención sobre el fenómeno de los deportes de reclamo sexual, como el vóley playa, que hubo pues cierta polémica de por qué las deportistas tenían que vestir de una manera o de la otra, ¿no? No estaba justificado por el ejercicio que tenían que realizar. Se ha pensado también que era un problema solo de los altos niveles de competición, de la gente pues que está pensando en ir a campeonatos europeos o olimpiadas o cosas de este nivel. Pues no es así. También en los niveles intermedios y de base son muy altas las prevalencias de trastorno de conducta alimentaria. Además, podría ser que precisamente el hecho de que un deportista en este nivel desarrolle uno de estos problemas le va a impedir progresar hasta un nivel mucho más alto. Y los que han podido llegar a esos niveles más altos son los que han resistido, los que no han sucumbido en el proceso, ¿no? Entonces, parece que actualmente lo que se opina es que el problema no es tanto el nivel de competición, sino la modalidad deportiva de la que hablemos. Por lo que os explicaba antes de los momentos de estrés, de los momentos de mayor exigencia a la persona, pues temporadas en las que el deportista se tenga que enfrentar a un aumento brusco del volumen de entrenamiento pueden ser temporadas especialmente vulnerables. El hecho también de realizar dietas especiales con alguna finalidad, ¿no? Pues el simple hecho de modificar la alimentación ya hace que la persona multiplique su riesgo. Luego, es así, es una realidad, ¿no? Que en algunos ámbitos deportivos, pues quizá muy concretos, pero que existen, se utiliza métodos poco saludables para perder peso. Por ejemplo, de cara a una competición, yo quiero estar en tal categoría, no en tal peso, pues bueno, me quito estos 3, 4, 5 kilos rápidamente antes de pesarme, de entrar en la competición, y luego ya, pues ya veremos, ¿no? Pueden ser medidas como dietas muy estrictas, purgas, laxantes, vómitos, ayunos, incluso entrar en saunas o ponerse ropa de plástico que acelera la sudoración, pierdo líquidos, me pesan y luego pues ya lo recupero, ¿no? Estas prácticas a veces pueden ser ignoradas, nadie sabe que esto sucede, o a veces alentadas entre los propios compañeros o gente pues desaprensiva que pueda priorizar el rendimiento, los resultados. Como un ejemplo de las cifras de las que hablamos en esto, pues he encontrado dos estudios, uno del Comité Olímpico de Estados Unidos, que encontraba esas cifras de uso en las modalidades deportivas de categoría de peso. Hasta un 73% de deportistas habían utilizado las ropas de plástico antes de alguna competición, un 63% las saunas, los ayunos, bueno, pues ahí las tenéis las cifras. Y en los deportes estéticos encontraba vómitos provocados hasta en un 20% de las gimnastas o de las deportistas de natación sincronizada. Otra investigación que se realizó entre atletas femeninas, hasta en 2/3 partes se encontraban comportamientos alimentarios compulsivos, con vómitos, uso de laxantes. Otros momentos de estrés que pueden desencadenar alguno de estos trastornos pues son acontecimientos traumáticos que en la vida de un deportista, pues por ejemplo pueden ser una lesión, ¿no? Un fracaso, cualquier pérdida personal, o comentarios negativos que pueden partir pues de los entrenadores, de las familias, de los compañeros. Y luego hay, claro, un fenómeno también, ¿no? Que ciertos rasgos de personalidad que son muy ventajosos para poder funcionar como deportista, tener buenos resultados, pues a la vez son rasgos que pueden favorecer el riesgo del trastorno de conducta alimentaria, como son, por ejemplo, el perfeccionismo, la capacidad para automotivarse, para perseverar, tener altas expectativas, alta autoexigencia. Sin esto uno no va a entrenar todos los días, ¿no? Bueno, y lo que me parece a mí más importante, ¿no? de toda mi participación, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿No? ¿Cómo podemos prevenir, cómo podemos reaccionar ante este tipo de problemas que nos podamos encontrar? Pues primero que nada,
una toma de conciencia colectiva de que estos problemas existen, de que no son algo anecdótico y de que son graves. Establecer protocolos claros de actuación, o sea, que los profesionales del deporte pues supieran qué hacer ante uno de estos casos. Y programas de formación y de apoyo a las federaciones deportivas y a los enfermos. La prevención pasará necesariamente por la información, sobre todo a las niñas, a sus familias y a las federaciones deportivas. También sería muy importante no dejar pasar mucho tiempo, actuar lo más rápido posible, porque es una enfermedad que por su propia naturaleza ellos ocultan y puede llegar a pasar inadvertida incluso para la familia hasta 2 años, y el riesgo de cronificación se va instaurando. Hacer especial mención a los entrenadores, porque son figuras de referencia para deportistas que muchas veces es gente joven y muy influenciable. Ellos deberán revisar sus valores, corregir sus propias creencias incorrectas y aprender a priorizar la salud sobre intereses de competición y de rendimiento. Tienen que tener una educación para saber detectar estos síntomas y signos y actuar lo antes posible, informarse adecuadamente sobre nutrición y luchar contra la desinformación y las prácticas poco saludables. Restar también importancia al impacto del porcentaje de grasa y del peso sobre el rendimiento, incidir en otras áreas, como son los aspectos técnicos del deporte o incluso las capacidades mentales a la hora de competir. Especial riesgo es la población femenina en edad puberal. Hay que tener en cuenta que todos los fenómenos corporales que se van a producir en esa época son naturales y deseables, y no presentarlos como algo que va a incidir negativamente en el rendimiento de la persona. Estar al tanto, porque muchas veces son ellas mismas quienes se van transmitiendo la información de cómo perder peso, de cómo comer menos, de cómo ocultarlo a los padres. Eliminar radicalmente cualquier tipo de comentario despectivo sobre silueta, peso y centrarse siempre en los aspectos técnicos de la modalidad deportiva. Extender esta información a las familias, que cumplirán un papel muy importante en la prevención y en la construcción de unos valores sanos, donde no se vea solo al deportista sino a la persona. Tener mucho cuidado cuando se proponen modelos a imitar. No sugerir solo estereotipos muy marcados físicos, sino también ejemplos de mujeres con cuerpos más musculados y siluetas más femeninas que pueden ser también muy exitosas. Reaccionar de manera precoz. En caso de que lleguemos a un diagnóstico de un trastorno de conducta alimentaria, no interrumpir totalmente la relación de esa persona con el deporte, porque seguramente es una parte muy importante de su autoestima y una parte muy importante de su vida. Podemos hacer más daño si aislamos a la persona de ese entorno, ¿no? No se recomienda la especialización deportiva nunca antes de la adolescencia, y si algunos deportes requieren grandes volúmenes de entrenamiento en edades muy tempranas, pues quizá habría que reflexionar sobre este tema y replanteárselo. Si realmente algún deportista debe perder peso, hacerlo asesorado por profesionales y con una dieta lenta que incluya todas las clases de alimentos y con apoyo. Yo quería hacer una mención especial a los profesores de educación física, porque están en una situación privilegiada en los institutos, por ejemplo, para poder realizar una detección precoz de lo que puede estar sucediéndole a los adolescentes, y también pueden fomentar la práctica saludable del deporte y mejorar la relación que los adolescentes tienen con su cuerpo. Ver el cuerpo como algo valioso y no como un puro objeto estético o como un puro objeto narcisista de presentarme ante el mundo, ¿no? Así de guapa soy, es lo que valgo. Pues no. Entonces, como conclusión, quería pues que tuviéramos un tiempo para reflexionar, para replantearnos las creencias y los modelos que tenemos, para establecer nuevos objetivos en nuestro trabajo, y también un tiempo para cambiar algunas cosas. Pues hay un mercado detrás del mensaje que se manda a las mujeres, que alimenta la permanente insatisfacción con nuestro propio cuerpo. Se trata de generar un ideal que nunca jamás vamos a poder alcanzar, para que siempre estemos centradas en ir tras él, ¿no? Y he puesto una frase que Cindy Crawford una vez dijo, que es: a mí también me gustaría parecerme a Cindy Crawford, ¿no? Diciendo que esa de las revistas estaba tan retocada que no era ella, que ella no era así tampoco. Lo que comentaba antes el doctor Pallares del Photoshop, ¿no? Estos mensajes impactan especialmente en las adolescentes, que tienen una escala de valores aún muy frágil y que tienen un autoconcepto en formación muy vulnerable a la opinión de los demás. Si queréis saber más, pues he puesto unas cuantas direcciones de asociaciones. Hay un par de documentales bastante recientes muy buenos que los podéis encontrar en bueno, si tenéis Smart TV, los tenéis citados ahí debajo.
Y este es mi mail por si queréis pues escribirme, comentarme alguna cosa. Gracias. Vamos a dar paso al doctor Toni Llueca. Os guardáis las preguntas para la doctora Soledad Jorge, que seguro que tendréis muchas para después. Hacemos una pequeña charla, por favor. Y damos paso al doctor Toni Llueca. También podría haber como 2 folios de currículum. Es un profesional de reconocidísimo prestigio en Castellón. Él es ginecólogo, se dedica sobre todo a la cirugía ginecológica del cáncer. Es el coordinador de la unidad multidisciplinar de cirugía oncológica abdominopélvica y del Hospital General de Castellón, ¿vale? Al igual que la doctora Soledad Jorge, también trabaja en el Hospital General de Castellón. También es profesor asociado nuestro de la Unidad Predepartamental de Medicina de aquí de la Universidad Jaume I. Muy interesado también en la investigación, etcétera, montones de publicaciones internacionales. Y bueno, hoy nos va a hablar de el ejercicio físico y el cáncer. Adelante. Dentro de unos cuarto de hora, 20 minutos cuando acabe, por favor os apuntáis vuestras preguntas y ya podemos pasar a una charla para que preguntéis a cualquiera de los 2 ponentes. ¿Sí? Bueno, no sé ustedes, pero yo estoy aprendiendo muchísimo toda esta tarde. Son diferentes temas, el nivel ha sido, yo creo, espectacular. Casi me dan ganas de coger las zapatillas y salir corriendo hacia casa y dejar el coche aquí, pero vamos a acabar la charla y a ver si podemos sacar algunas conclusiones en la mesa. Hasta que nos funcione nuestro sistema informático, que hasta ahora iba bien. Espera, un momento. Sí, es reset, ¿no? Sí, tío, no sé qué. Ok, ya va, ahora irá. De pantalla y todo. No, ya está. Bueno, como el doctor Conrado Martínez ha dicho, que es nuestro vicedecano de la Escuela de Medicina de Castellón, para mí es un honor estar aquí. Es la primera vez que organizamos esto aquí en nuestra Facultad de Medicina y para mí pues es muy grande verles a todos ustedes aquí. En el primer curso que hemos organizado, quiero que sepan que tenemos una gran Facultad de Medicina, que es de Castellón, que es de la UGI y que es de todos ustedes también, ¿vale? Miren, le vamos a hablar. Yo, una vez hemos oído todas las patologías, todo lo que nos puede pasar relacionado con el ejercicio físico, me ha tocado la parte a la que yo me dedico, que es el cáncer, básicamente cáncer ginecológico. Yo trabajo en una unidad multidisciplinar que se ocupa del tratamiento quirúrgico de cualquier tipo de tumor abdominopélvico que no pueda solucionar un especialista normal. Se remite a nuestra unidad y nosotros nos ocupamos de darle una solución, si es el caso, quirúrgica a todo este proceso. Pero queda dentro de nuestra misión, de la mía en particular, el fomentar la prevención, el marketing, el cómo podemos no enfermar. Es importante esto. O sea, no solamente hacer el tratamiento correcto para solucionar un problema y alargar la vida de una persona, pero sí debemos solucionar cómo no enfermar y en el caso de haber enfermado o en el caso de ser un superviviente de esta enfermedad que hemos tratado, ¿qué es lo que tenemos que hacer para no recaer y cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida? Pues bien, les voy a dar una serie de números que son impactantes, pero que es bueno tenerlos a la vista. Estos son datos del Globocan, que es una base estadística que recoge todos los casos de cáncer del mundo. En el 2012, que era la última vez que se recogió, se producían 14,1 millones de casos de cáncer nuevos cada año, de los cuales mueren 8,2, pero lo más importante es que aparecen una cantidad cada vez más grande, muchísimo más grande de supervivientes del cáncer y que van a necesitar de nuestra ayuda, de su ayuda, de los
prescriptores de la educación física, de los entrenadores, que es lo que estábamos hablando antes con el doctor Pallarés. En España se producen cada año 215.000 casos nuevos de cáncer. De ellos se producen 102.000 muertes. Aproximadamente la tasa de la incidencia ajustada para nuestra población es de 215 casos por 100.000. Perdón. Pero en el 2012 vivían 581.000 personas que eran supervivientes del cáncer. Vivían con la enfermedad, o se han curado o estaban con la enfermedad. Y lo que es más importante y que no hay que perder de vista es que 1 de cada 4 españoles va a sufrir un cáncer. La posibilidad de que una persona tenga un cáncer desde que nace hasta los 75 años es del 25%. Por lo tanto, es una enfermedad con un volumen importante y que tiene estos tumores como los principales que sufrimos la población española. En las mujeres, que es lo que nos tratamos hoy, el más frecuente es el de mama, vamos, pero por arriba de todas las estadísticas. El siguiente son los cánceres digestivos o el colorectal, pero el tercero ya es el cuerpo de útero, cuarto pulmón y el quinto el de ovario. Miren, ¿qué es lo que vamos viendo? Van aumentando los cánceres. ¿Tenemos más cánceres que antes? Sí, tenemos más cánceres. ¿Por qué? Pues porque nuestra población está envejeciendo. Claro, ¿podemos atribuir al cáncer al estilo de vida? Se puede atribuir un porcentaje de estilo de vida, como veremos ahora. Pero hay una carga genética, hay una serie de mutaciones que nos lo puede explicar el doctor Martínez, que es genetista, que se producen muchísimas más mutaciones cuanto más envejecen las células. Más intercambio, más divisiones, más posibilidad de anomalías. Cuanto más viejo es el cuerpo, más problemas salen. Es como los coches. Lo que pasa es que los coches los tiramos y compramos uno nuevo y el cuerpo no. Entonces, ¿qué pasa también? Que no solamente hay más número de cánceres, sino nuestras técnicas también son muchísimo mejores y salvamos más gente. Por lo tanto, la supervivencia va en aumento. Y por tanto hay un aumento progresivo de los supervivientes que hay que atender, que además son gente mayor. O sea, yo voy dando mensajes porque luego llegaremos a unas conclusiones al final. Miren, estos son los factores de riesgo para desarrollar un cáncer. Sin obviar la genética, hay genéticas que son resistentes y que nunca tienen un cáncer y otras que sí lo son. Pero ustedes saben, esto suma un 35%. Nosotros tenemos un 35% de factores que podemos evitar, que podemos prevenir para que no salga el cáncer. ¿De acuerdo? El más importante de ellos es el tabaco. Hay un 21% de tumores que se podrían evitar si prescribiéramos el tabaco. Pero ahora hay un 3% que es el abuso de alcohol, un 5% el no utilizar nuestra rica y ampliamente difundida dieta mediterránea, un 2% la obesidad, otro 2% el ejercicio físico, van parejos, un 3% el sexo de riesgo. Es muy importante inculcar a todas nuestras hijas, adolescentes, mujeres en edad que el sexo hay que protegerlo. Tenemos una carga de inmigración actualmente que están importando una serie de virus del HPV que todos ustedes conocen, que están promoviendo una serie de tumores que antes estaban bajando y que su incidencia está aumentando otra vez en sitios donde la teníamos baja y posiblemente estén relacionados con la inmigración. Nuestras hijas tienen que vacunarse todas, y tienen que usar preservativos en caso de tener relaciones no estables. Importante, segundo mensaje. Muy bien, miren, esto que es, si quitáramos el 35% de los factores de riesgo de tener un cáncer, evitaríamos cada año 2,8 millones de muertes, de las 8,2 que se producen. No es broma, 2,8 millones de muertes en todo el mundo. Entonces, vamos a hablar ahora, vamos a relacionar todo esto, allá vemos el volumen, vemos que la enfermedad es importante, es grave, es frecuente, cada vez hay más y en gente más mayor. Vamos a ver qué pasa con la educación física. ¿Cómo se define la educación física? La educación física es cualquier movimiento corporal producido con progreso de los músculos esqueléticos. Definición académica. Hay 4 tipos. La actividad física puede ser doméstica, lo que hacemos cada día en nuestra casa, pues las actividades cotidianas de la casa. Puede ser ocupacional si nuestro trabajo es físico. Puede ser de transporte si vamos realizando un ejercicio físico para ir a trabajar, o puede ser recreacional, que es la deportiva, que es la más frecuente en nuestra sociedad. ¿Cómo se categoriza el ejercicio físico? Esto va dirigido a los entrenadores. Pues esto hablamos del concepto FITT,
que es la frecuencia. ¿Cómo podemos decir, este ejercicio cómo lo vamos a categorizar? Pues lo vamos a categorizar con frecuencia. ¿Cuántas veces por semana? Esto es la F, la intensidad. La intensidad se mide, lo hemos visto antes con el doctor Hidalgo, que ha puesto una diapositiva, en METs, que es la unidad de transferencia metabólica, es una fórmula matemática en la cual podemos asegurar, bueno, podemos decir que un MET es estar sentado y 18 METs es correr 1 kilómetro en menos de 5 minutos, si no me equivoco. Vale, esto es bueno conocerlo desde el punto de vista de los entrenadores. Esto también es una diapositiva que nos recuerda, es un estudio europeo donde demuestra la cantidad de gente que está sentada en su trabajo, ¿no? Que no tiene una actividad física. ¿Qué pasa? Que con las nuevas tecnologías cada vez somos menos gente los que van al huerto. Ya no hay gente que haga actividad física. Exactamente, solamente tenemos un 33% de gente que tiene una actividad física. El 70% de la gente que trabaja en España, de media, no tiene una actividad física diaria, está sentada 8 horas. ¿Vale? O sea que la inactividad es bastante importante. Y ahora vamos a ver qué mecanismo relaciona la actividad física con el cáncer. He quedado muy sorprendido porque estos mecanismos que les voy a explicar ahora, que son todos estos, son muy parecidos a los que ha explicado el doctor Pallarés. Entonces, yo dentro he pensado, bueno, está clarísimo, si no haces deporte y tienes la suerte de que no te mueres de un infarto, te mueres de un cáncer, porque los mecanismos son los mismos. ¿Vale? Todo está relacionado. En la actividad física no se puede desligar de la obesidad, porque producen los mismos factores de riesgo. Por una parte, la resistencia a la insulina. Ya nos han dicho que somos más diabéticos. La resistencia a la insulina tiene una particularidad, que es que además que aumenta la glucemia, aumenta los factores de crecimiento de la insulina, que es un factor estimulador de los tumores. Estos factores de crecimiento, que hay más, pero hay uno de ellos, se pueden evitar si bajamos peso y hacemos actividad física. Las adipocitoquinas, que son factores de inflamación de las células grasas, interleucinas, factor de necrosis tumoral, todo esto produce también un aumento de riesgo de tener cáncer. Y luego lo más importante, sobre todo en las mujeres, es que con la obesidad aumentan la cantidad de hormonas periféricas que tienen, sobre todo porque en la menopausia los pequeños andrógenos que pueda haber se transforman en estrógenos, y esto es un factor estimulador porque hay muchísimos tumores femeninos que tienen receptores hormonales, mama, endometrio, colon. Y luego, no menos importante y muchísimo menos estudiado, están los factores inmunitarios. Se ha visto que el ejercicio regular aeróbico aumenta la inmunidad. Suben los linfocitos, suben los neutrófilos, y además este efecto es acumulativo en el tiempo. ¿Vale? No hace falta, puede estar tiempo sin practicar deporte, pero todo esto se va acumulando. ¿Qué sucede? Que solamente tiene un riesgo, que es que cuando haces mucho ejercicio, se producen muchas alteraciones en el DNA, muchas roturas fibrilares, muchas alteraciones en el DNA que al mismo tiempo se reparan. Entonces, ese beneficio inmunitario estará muy en relación de la capacidad del deportista de reparar el DNA, porque si no, también habrá un riesgo de cáncer. ¿Vale? Recuerden que todos los doctores que han dicho que el mejor ejercicio es el moderado, no es el de competición. Pues bien, esta es el timeline, la línea de tiempo donde puede actuar el ejercicio físico sobre el cáncer. Con una línea media que es el diagnóstico, el ejercicio físico puede actuar, ya hemos visto que un 35% de los factores de los cánceres se podrían evitar evitando los factores de riesgo y cambiando la calidad de vida. Un 4% si unimos el ejercicio físico con la obesidad. Pues aquí podemos actuar a modo de prevención antes del diagnóstico, pero también es importante saber que durante el tratamiento, como veremos ahora, también podemos actuar. Y sobre todo en la supervivencia. Miren, en cuanto a la prevención, que ya hemos hecho una introducción hace un momento, en la prevención primaria del cáncer y la actividad física, el 2% corresponde a 135.000 muertes anuales por cáncer que se pueden evitar si se hace ejercicio físico. Se dobla si añadimos la supresión de la obesidad. En cuanto al hablar exactamente de cada tipo de cáncer ginecológico, que es de lo que va la charla, vemos que el cáncer mejor estudiado es el de mama. Obviamente, es el de mama porque hay la mayor incidencia, hay un montón de gente que promueve estudios para ver qué es lo que pasa con el cáncer de mama, y podemos decir que de los 1,4 millones de cánceres de mama que hay al año en todo el mundo, que es el primer orden de frecuencia, en España hay 25
1000 nuevos casos de cáncer de mama al año y que afortunadamente es el cáncer con mejor supervivencia. Tiene más de un 90% de supervivencia global a los 5 años. Por tanto, es el que primero nutre la cantidad de supervivientes que hay en el mundo. Perdón. Entonces, ¿qué hemos visto en todos los estudios, metaanálisis, toda la evidencia científica? ¿Qué nos dice sobre el cáncer de mama en el ejercicio físico? Que la mejor actividad física es la de tipo recreacional. Uno hace deporte cuando tiene ganas de hacer deporte. Esta es la mejor. Es lo que ha demostrado que va mejor para el cáncer de mama. Es más, no solamente va mejor, sino que en determinados estudios, que no son todos, pero en muchísimos, habla de que el ejercicio físico recreacional alarga el intervalo libre de enfermedad, recaen menos y alarga la supervivencia. Es la intensidad, aunque sea de tipo recreacional, que es hacer ejercicio por afición, debe ser de moderada a alta, cosa que contradice lo que nos había dicho el doctor Pallares, pero en este caso los estudios demuestran esto. Va mejor, tiene más beneficio la gente que hace una intensidad del ejercicio de moderada a alta. Y es independiente del índice de masa corporal. Tienen más beneficio las personas delgadas. Bueno, esto es lo que muestran los estudios epidemiológicos. Con todo esto, que es hablando de la prevención primaria del cáncer de mama, podemos decir que del 20 al 40% de los cánceres de mama, de los 1,4 millones anuales, se podían prevenir si todo el mundo hiciera ejercicio físico. Muy bien. Hablemos del cáncer de endometrio. Es el tercero en orden de frecuencia. Hay 275.000 casos nuevos al año. En España hay 5.000. En la Comunidad Valenciana la incidencia es bastante alta. Y tiene una supervivencia global del 68% a los 5 años. Todos los estudios hablan que se puede prevenir hasta un 29% de esos tumores realizando ejercicio físico. Y esto es independiente de la masa corporal. Es igual que sea más obesa que más delgada. Si hace ejercicio físico, el 29% de estos tumores desaparecen. Muchísima menos evidencia tenemos, desgraciadamente, para el cáncer de ovario. El cáncer de ovario, saben ustedes que es la quinta neoplasia en orden de frecuencia en España. En el mundo hay unos 200.000 nuevos casos al año, mueren más de 125.000. La supervivencia en Estados Unidos, que es, yo creo que es la supervivencia más alta de todo el mundo, no llega al 50%. Una de cada 2 pacientes mueren antes de los 5 años. Y en España hay 3.200 casos y de ellos mueren 1.800. La poca evidencia que hay, perdón, nos dice que si realizáramos ejercicio físico, llegaríamos a prevenir el 20%. En este caso es muy importante porque deberíamos tener menos incidencia de cáncer de ovario, pero realmente no hay demasiada evidencia científica en ello. Y parece ser que esta reducción del 19% es independiente de los anticonceptivos orales, que todos ustedes saben que el anticonceptivo oral es un factor protector del cáncer de ovario, y del índice de masa corporal. ¿Qué pasa? Hemos actuado, ya hemos visto la relación de la actividad física en cuanto a la prevención antes del diagnóstico. Pero ¿qué pasa si ya tenemos un cáncer? Pues miren, el problema del cáncer es que hemos hecho que para poder curarlo, uno de los objetivos del tratamiento es la curación, la mejoría de los síntomas y que recaigan lo más tarde mejor, ¿vale? Para poder hacer esto, hemos diseñado una serie de tratamientos que se llaman multimodales. No solamente hay un tratamiento, no solamente tengo que operar yo, a lo mejor hay que hacer radioterapia, a lo mejor hay que hacer quimioterapia, a lo mejor hay que hacer un tratamiento hormonal, biológico. Entonces, no sé si ustedes saben exactamente qué es un cáncer, pero un cáncer es la replicación anormal de un grupo de células. Una célula tiene un sistema, con lo cual, cuando hay una célula aquí, se divide, se hace grande y cuando toca la de al lado, se para. Cáncer no. Cáncer ha pedido esa regulación. Ya no tiene esa regulación. Crece y crece y crece sin límite. ¿Qué pasa? Que como crece tanto, el capilar que tiene que nutrir estas células no da bastante sangre y se infarta, se necrosa y destruye el tumor donde asienta, destruye el órgano donde asienta. ¿Vale? Entonces, para poder tratar este tipo de tumores hay que hacer un tratamiento, primero quitarlo a base de bisturí, luego dar un tratamiento quimioterápico o radioterápico, lo que sea. Entonces, como estamos tratando células que tienen mecanismos normales de replicación, pero que se han desbaratado, que se han alterado, por decirlo así, ¿qué es lo que pasa? Que cuando demos el tratamiento irá muy bien para el tumor, pero muy mal para el resto. O
sea, el tratamiento que vamos a dar, no la cirugía tiene sus secuelas físicas, como ahora veremos, pero los tratamientos quimioterápicos, sobre todo, son buenísimos para el tumor y son un veneno para el resto del cuerpo. ¿Vale? Entonces, ¿qué efectos secundarios tiene la cirugía oncológica? Pues mire, les he puesto básicamente el más llamativo que se da sobre todo en el cáncer de mama, que son los linfedemas. Ustedes saben que para el tratamiento del cáncer de mama, hasta hace muy poco, porque ahora estamos aplicando técnicas de ganglio centinela, que es diagnosticar dónde hacer el primer sitio la metástasis del tumor. Si quitamos esa metástasis o ese ganglio y no está afectado, no continuaremos con la cirugía porque no habrá llegado ahí, pero si no, habrá que hacer un vaciamiento. Antes hacíamos siempre un vaciamiento, que es sacar todos los ganglios linfáticos de la axila o de la pelvis, si el tumor era ginecológico, y por tanto interrumpíamos el drenaje de líquidos desde el brazo. ¿Esto qué provocaba? Provocaba linfedemas, brazos hinchados, muy hinchados, ¿vale? Además de rigidez de la articulación del hombro, además de dolores costales. ¿Cuál es el único tratamiento de todo esto? Ejercicios de rehabilitación. Los ejercicios de rehabilitación ayudan, me atrevería a decir que los masajes linfáticos también, ¿vale? Y me atrevería a decir porque no hay bibliografía en esto. Hay mucha gente que aboga por el masaje linfático después de un cáncer de mama y, sin embargo, no hay evidencia científica, pero tampoco la hay en contra. Es decir, es un tema para debatir en una mesa. Si hubieran, el año que viene tenemos la suerte de organizar aquí en la UJI el Congreso de Patología Mamaria, ¿sí? 35 congresos, de lo cual soy del comité científico y estoy encantado por ello, y creo que es una pregunta que vamos a formular en la mesa. Quiero que alguien me lo explique esto, porque depende de qué oncólogos lo prohíben, depende de qué oncólogos no, pero es que realmente no hay evidencia. Pero bueno, sigamos con nuestro... 3 minutitos, vale. Respecto a los efectos secundarios de la radioterapia, hombre, antes teníamos muchos problemas con la radioterapia porque se daban dosis masivas y cuando irradiábamos el pecho quemábamos el corazón. Por tanto, había problemas de cardiopatía. Actualmente solamente da fibrosis y retracción de la piel. También los ejercicios de rehabilitación para la fibrosis y rehabilitación de la piel es lo ideal. En cuanto a la quimioterapia, pues ya les he explicado lo del veneno de las células, o sea que es bueno para el tumor y es malo para las células generales. Las antraciclinas, que es la doxorubicina, tratamiento de la mama, ovario, mielomas y cánceres linfáticos, dan cardiotoxicidad importante. Los taxanos derivados del platino, sobre todo para los cánceres de ovario, y muchísimos más, dan alteraciones de la línea roja y la línea blanca, y sobre todo neuropatías periféricas. Sí, perdón. Es importante a la hora de planificar un entrenamiento, no sale. Cualquier persona que haya tomado antraciclinas, sobre todo antraciclinas, antes de prescribir ejercicio físico tiene que hacer prueba de esfuerzo y ecocardiografía. Importante esto, ¿vale? Cuanto a los efectos secundarios de tratamientos endocrinos, el 35% de los tumores de mama tienen receptores hormonales positivos. Los de endometrio también, los de colon a veces. Entonces, antes de los efectos secundarios de tratamientos hormonales, pues está clarísimo. Los inhibidores de la aromatasa dan dolor muscular. Y el tamoxifeno, que se da mucho en la mama para evitar las recaídas, tiene inconveniente de que aumenta la incidencia del cáncer de endometrio, aunque suele ser un cáncer mucho más benigno de lo habitual y también produce cierta cardiotoxicidad, aparición más frecuente de infartos. Los tratamientos biológicos que ahora están de moda, trastuzumab y bevacizumab. El trastuzumab es un anticuerpo monoclonal que inhibe el crecimiento de las células, da cardiotoxicidad. El bevacizumab inhibe el crecimiento de los vasos que nutren el tumor, da hipertensión arterial y perforaciones intestinales espontáneas. Importante. Entonces, ¿qué podemos decir respecto a la actividad física, a los efectos secundarios? Que la introducción del ejercicio físico durante el tratamiento del cáncer debe tomarse con precaución y posiblemente no pueda introducirse en todos los enfermos con cáncer, obviamente. Hay que ser sensato en todo esto. ¿Por qué le va a ir bien a una persona en tratamiento por un cáncer hacer el ejercicio físico? Porque seguramente va a paliar muchos efectos secundarios que tiene, va a tener menos debilidad muscular, se va a sentir y sobre todo va a mejorar su calidad de vida porque psicológicamente lo va a mantener activo. Pero claro, todo esto tiene que ir dirigido por un entrenador que le diga no. O por un oncólogo que le diga te ha bajado la anemia, estás mal, no puedes hacer nada. Es decir, es importante el sentido común en todo esto.
¿Qué pasa en los supervivientes? Que yo creo que la primera etapa es muy importante, esta etapa no tanto, pero quizá los supervivientes es la etapa más importante. Pues que el ejercicio físico puede llegar a recuperar todo lo que hemos perdido antes del cáncer. Es igual lo que nos hayan hecho. Si hemos vivido, podemos recuperarlo, con sentido común. ¿Vale? Todo esto son los efectos de los tratamientos del cáncer. Todo esto es los efectos del ejercicio. Ahí lo tienen. Lo podemos recuperar todo, absolutamente, con criterio. Lo tienen en el USB, no te preocupes. ¿Vale? Entonces, ahondando ya en la mesa redonda, claro, yo esta jornada es la primera vez que se hace aquí, pero en la Universidad de Lleida, que había un máster de educación física, teníamos una jornada que era mujer y deporte. Yo llevaba la parte ginecológica, como ahora. Y acabamos publicando un libro que es La prescripción del ejercicio físico para la salud, que era un libro blanco de la Generalitat de Cataluña, que es público, que lo pueden consultar cuando quieran, en donde por una parte hablábamos del clínico y por la parte de atrás había una ficha técnica que era del prescriptor de la educación física, del entrenador. Estos son la ficha técnica del cáncer, que es la ficha técnica 1, donde estos son las recomendaciones para prescribir ejercicio físico en un enfermo con cáncer. Esta es la ficha técnica 2, donde habla pues de todo, de las cargas de fuerza, cargas de resistencia, de la flexibilidad, ¿vale? Y todo esto, voy deprisa porque si no me rellenan, es para concluir que la actividad física disminuye el riesgo de cáncer ginecológico, sí, importante. La actividad física disminuye los efectos secundarios de los tratamientos del cáncer y mejora la calidad de vida. ¿Soporta mejor una persona haciendo ejercicio un tratamiento con quimioterapia que otro que está sentado en el sofá escuchando a su familia? Se lo puedo asegurar. Esto es así. El ejercicio físico puede llegar a recuperar todo lo perdido durante el proceso de la enfermedad. También es importante porque a nivel psicológico refuerza el mensaje que estamos transmitiendo a nuestros enfermos. Y sobre todo es muy importante es que hace falta un entrenador que sepa de qué va todo esto. Y no un entrenador de gimnasio que hace esta ficha que si eso ya luego. No. Un entrenador que esté a tu lado y te diga, vas a hacer esto hoy. Has progresado, mañana vas a hacer aquello. Es la única forma de poderlo hacer. No puedo acabar sin ponerles, como buen oncólogo y que me dedico al cáncer, el Código Europeo contra el Cáncer. Ha sido publicado este año por la Agencia Europea de Investigación del Cáncer, a la cual pertenezco y me encanta decirlo, y nos han pasado esto, hay que publicarlo en todos los sitios. Código Europeo contra el Cáncer. Lo tendrán también en el USB. Y esto, que me encanta, esto es el Everest, una bonita imagen, y esta frase me parece importantísima, ya más en el contexto. La virtud de practicar el deporte radica en la adaptación del mismo a la capacidad de la persona que lo practica. Sentido común. Siempre es igual. Eso es todo. Gracias. Estamos totalmente fuera de tiempo, pero tenemos 5 minutos para preguntas para la doctora Soledad Jorge y para el doctor. Por favor. Preguntas, que seguro que tenéis un montón. Hola, a mí me gustaría hacer una reflexión en general. Se hace mucho énfasis en el tema del deporte, pero está claro que la dieta creo que influye en un nivel superior y sobre todo hoy en día que los estudios están saliendo que el azúcar es el causante de obesidad, de diabetes, resistencia a la insulina y todo esto. El tema de la pirámide alimentaria es un tema muy controvertido y a mí me gustaría saber vuestra opinión sobre ella, ya que habéis comentado que en la Comunidad Valenciana, donde es muy típico la dieta mediterránea, por ejemplo, el tema de pues las harinas refinadas, la pasta y todo esto, son alimentos
con un índice glucémico muy alto que generan picos de insulina y eso pues causa unas irregularidades a nivel hormonal. ¿Vosotros qué opináis sobre ello? Pues es que yo creo que no se trata de opinar, yo creo que esto te lo debería contestar alguien muchísimo más formado de lo que, por ejemplo, yo soy en nutrición, ¿no? Muchas veces en nutrición también va mucho por modas, ¿no? Ahora es verdad que hay muchos artículos en internet sobre el azúcar, que es la peor droga y tal, y hasta qué punto están científicamente demostrados y tal, yo no soy la persona adecuada para responder esto. Yo creo que a lo mejor si tuviéramos ahora mismo aquí un nutricionista, pues sí que te podría responder bien. Es que a veces el tema genético es importante, pero también la respuesta de los genes, la epigenética también es bastante importante. O sea, el estilo de vida, la comida, el entorno. Claro, tiene que ser algo global. Dicen que mañana sí que hay una ponencia a cargo de un nutricionista. Yo es que, claro, es un tema donde no me atrevo a lo mejor a hablar y pasarme de decir cosas que no son las correctas. Vale, gracias. Por aquí voy a... Bueno, jo soc Marilu Molins. He tingut un càncer de mama fa 9 anys. No? He tingut un càncer de mama fa 9 anys. Jo crec que pel meu treball, jo he sigut auxiliar d'infermeria, no he tingut un treball passiu d'estar-me sentar, al contrari, he tingut que córrer. Sempre he treballat en mínim perquè vaig entrar a la residència de Borriana i he treballat allí 21 anys i allí sempre estàvem per baix, o sigui que teníem que córrer. Quan aplicava a casa, doncs la pura veritat, el treball de casa, l'alimentació en la casa ha sigut sana, perquè ma mare des de xicotets va patir un problema de renyó i en Barcelona li van dir, bueno, hem tingut una alimentació sana, la pura veritat. Entonces jo moltes vegades me pregunto per què a mi m'ha tocat. Jo no tinc fills, me vaig fer el consell genètic, no és genètic. En la meva família n'hi ha fills de cosins germans i tot, però a vegades jo me pregunto per què. Ahir l'Anna Lluc dia, per què vos ho pregunteu? O sigui, a vegades me pregunto, bueno, per què jo, que pràcticament he dut una vida sana, per què m'ha tocat? Doncs m'ha tocat perquè m'ha tocat. Jo estic anant ara prou a Anna Lluc per un problema familiar i allí veig gent, ahir ho comentava la doctora Lluc, inclús una xiqueta de 21 anys, que té un càncer de mama, gent de 27 anys, la meva neboda ara 42 anys. Vull dir-vos que jo crec que el càncer de mama crec que és perquè mos toca. Bueno, el càncer de mama i tots els càncers. Pot ser que algú mos duga, el que diu Tonín, que algú mos duga la genètica, el dur una vida sedentària, el deport ne faig. L'altre dia el doctor Corell me va parar i me va dir, Mariluz, tu saps que vas a caminar en persones que tenen 20 anys menys que tu? I jo dic sí, perquè mos ve, que anem a preseta. Diu, ho pots fer? Dic sí, diu, pots fer això. O sigui que a vegades me pregunto el per què. El per què, perquè, no, me pregunto el per què, però pense que m'ha tocat. No, jo que, nosaltres estem parlant exclusivament d'evidència científica, no res més. Jo el que podem dir és que l'estil de vida podia modificar el 35% dels càncers que apareixen. L'herència genètica que t'han estudiat, el BCR, suposa un 10% de tots els càncers de mama. Però és que encara ne queda un 60% que no ho sabem. Perquè si ho sapiguérem es curaríem tots i no es curem. Si això està per averiguar, no és perquè t'ha tocat. Ahí passa alguna cosa que no sabem. Llevant, no te puc dir res més. No en sabem més. Dins de lo que cap, pense que sóc privilegiat perquè pràcticament ha passat per tot, però jo no he estat mala. Ha tingut la sort de tindre a Inma, que m'ha cuidat molt, en el problema mentre ha estat prenent el tamoxifeno, per la veritat, la doctora Lluc que està molt contenta en ella, t'ho tinc que dur, t'ho tinc que dir. És un fan. Gràcies. Más preguntas, por favor. Bueno, buenas tardes. Yo quería, en todas las ponencias, bueno, me han gustado muchísimo, y siempre se habla de la educación, de la interdisciplinariedad, de la educación física, de las horas de educación física. No sé, ¿a qué está esperando el sistema educativo, los políticos,
a que en lugar de reducir horas de educación física, de educación, de conocer el cuerpo, cómo funciona, de educación para la vida al final, porque luego podemos saber mucho de ciencias, de matemáticas, de 1000 cosas, pero si tenemos un cáncer porque no hacemos, o cualquier otra enfermedad, o porque no sabemos, no estamos psicológicamente fuertes, porque no conocemos nuestro cuerpo y nuestras limitaciones, porque no, ¿de qué nos sirve todo eso si al final luego nos toca la lotería de lo que sea, ¿no? Entonces, por el tema también de los trastornos alimentarios, me parece súper importante que se formara a los monitores, profesionales, profesores, gente del entorno deportivo de los chavales, de los adolescentes, de las adolescentes sobre todo. No hay, creo que no se hacen bastantes, o se podría hacer, es una propuesta para que, creo que faltan horas y conexión entre los colectivos. No sé qué opináis. Gracias. Sí, yo. Sí. Todo lo que has comentado pues sería muy interesante y muy importante poderlo mejorar, porque repercutiría, yo creo, que en la salud y en la educación de los adolescentes y de las futuras generaciones. Yo sí que estoy de acuerdo con eso. No, a ver, es que, a ver, nosotros estamos hablando de una situación ideal. Este es el mundo nunca jamás. Nosotros cuando hicimos aquel libro del libro blanco de prescripción del ejercicio físico, se quería poner un nutricionista y un entrenador en cada ambulatorio, porque la obesidad infantil en Cataluña iba aumentando, pero no lo podemos pagar. No lo podemos pagar, tenemos un montón de patologías que hay que atender. Esta es la verdad, yo no hago de político, pero esta es la verdad. Entonces, lo que sí que podemos hacer es lo que estamos haciendo aquí, que es enseñar al entrenador, enseñar al público en general, enseñar a mis pacientes, enseñar a futuras pacientes que los trastornos de la alimentación hay que vigilarlos, que el cáncer se puede evitar hasta en un 4% si no estás obeso y haces ejercicio. O sea, formar a la gente. Para eso hemos hecho este congreso, ¿vale? Pero los políticos que sí que deberían estar aquí, habitualmente solamente vienen a la presentación, pero ahora deberían oír esto. Pero realmente tienen la carga, estamos en una situación de crisis, no van a poner dinero para la prevención si no pueden tapar lo que está pasando. Esto es así, pero realmente yo estoy contigo, deberían estar aquí, deberíamos poner dinero para que esto no pasara, porque además es rentable, nos vamos a evitar dinero en un futuro. En la presentación de ¿Alguna pregunta más? Cerramos la sesión. Como nos hemos pasado de tiempo ya con diferencia, cerramos esta sesión y dejamos que la organización siga con eso. Y agradecer también a la organización que nos haya aguantado 17 minutos más de lo que nos tocaba. Seguramente habrá sido culpa del moderador. Bueno, muchas gracias a todos. Recordaros que mañana empezamos a las 9. Uno de los talleres ya se ha cerrado. Por favor, los que no hayáis apuntado, mañana estarán las listas y así iremos cerrando todos los talleres. Y bueno, lo estamos grabando todo en vídeo. Se lo enviaré a los de primera hora que han venido a inaugurar y luego no estaban. Muchas gracias a todos. Hasta mañana.